Un agujero en forma de Dios. Se suele atribuir al filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, la frase "un agujero en forma de Dios", matemático, con la que habría descrito el vacío espiritual que albergan y anhelan llenar todos los seres humanos. El concepto, sin embargo, es mucho más antiguo, se remonta hasta los orígenes de la vida en nuestro planeta. Son muchos los autores que consideran que el afán religioso, la necesidad interior de encontrar un sentido más profundo de la existencia, coincide con el origen de la especie humana. Naturalmente, los creyentes religiosos sinceros consideran que Dios estaba primero y que Él creó a los hombres y a las mujeres que poblaron la tierra. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ese es el comienzo del Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, mientras que los Upanishads, los textos sagrados del hinduismo, dicen que Hiranyagarbha, o el embrión dorado, albergaba los orígenes del universo y de Brahma, el dios de la creación hindú. Otros, en cambio, consideran que el proceso fue exactamente inverso. Pero aunque había muchas teorías acerca del origen de la religión, todas ellas coinciden en que los seres humanos siempre han creado dioses. Cuando el primer hombre y la primera mujer descubrieron cuán azarosa era su suerte, la enfermedad y el sufrimiento eran tan probables como la alegría y la salud. Buscaron y encontraron una explicación para esos inexplicables avatares de la fortuna. Los atribuyeron a la intervención de una remota divinidad. El origen de la idea de Dios como constructo humano se sitúa 14.000 años antes de Cristo, en Oriente Medio. Allí los historiadores y los arqueólogos han encontrado evidencia de que se singularizó y adoró como dioses con características humanas a fuerzas de la naturaleza como el sol, el viento o las estrellas, así como también a entidades o espíritus que se creía que vivían en el paisaje, menos tangible, pero no obstante igualmente poderosas. La siguiente etapa en este proceso se produjo entre los siglos 800 y 300 a.C., en el periodo que los historiadores denominan Era Axial. Durante este periodo, la búsqueda del sentido de la vida giró en torno a la figura como Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías y Pitágoras, todos los cuales compartían las ideas de que la vida tiene una dimensión trascendente o espiritual, a la que ellos intentaban dar forma por primera vez. La noción primitiva de una divinidad era cada vez más precisa y elaborada. Los intentos de definir la soberanía divina desembocaron finalmente en las diversas confesiones y fes que integran el mundo religioso actual. Todas las religiones siguen compartiendo el fundamento de orientar el comportamiento ético y la preocupación por cómo deberían relacionarse entre sí los individuos, pero difieren en las explicaciones, o dicho de otro modo, difieren en lo que sin demasiado rigor puede calificarse de doctrina. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son religiones monoteístas, lo cual significa que las tres creen en un único Dios todopoderoso. En cambio, el hinduismo y otras fes orientales tienen un panteón de dioses. Figuras imprecisas. Con la era axial llegó la escritura de los libros sagrados a las distintas tradiciones religiosas, así como el consiguiente auge de los estudios religiosos y el establecimiento de códigos de comportamiento que guiaran la vida de los miembros de una determinada confesión. Pero hasta hoy, en la mayoría de confesiones, la naturaleza exacta de la divinidad sigue resultando imprecisa. En ocasiones la imprecisión es deliberada, como en el taoísmo y en el confucianismo, y contribuye a poner el énfasis en la importancia de llevar una vida ética acorde a la fe, en vez de fomentar la especulación teológica. Por lo demás, la idea de que la divinidad se encuentra más allá del lenguaje convencional es común a todas las religiones. El Catecismo de la Iglesia Católica, un resumen popular,
de estas reglas y creencias esenciales de la confesión, muy usado hasta 1960. Consiste en una serie de preguntas y respuestas. A la pregunta ¿qué es Dios?, se responde de un modo oscuro: Dios es el Espíritu Supremo, que existe por sí mismo y es infinito en todas sus perfecciones. Cualquier definición de lo divino se sume en la abstracción y en los tabúes. Los judíos tienen prohibido pronunciar el nombre sagrado de Dios, y los musulmanes no pueden servirse de las imágenes para representar a la divinidad, y aún así este profundo misterio solo parece acrecentar el atractivo de la religión, que es un modo de introducir orden en un mundo que sin ella resultaría imprevisible. Las metamorfosis de la divinidad. Las necesidades y los anhelos humanos han cambiado a medida que el mundo se transformaba, y sigue cambiando a medida que surgen nuevos desafíos para el planeta y su población. Los conceptos de lo divino también evolucionan y cambian, aunque casi todas las religiones prefieran no reconocerlo y se pretendan inamovibles tanto en la esencia de su fe como en las reglas en torno a las cuales se organizan las prácticas de sus instituciones. De modo que la idea de la divinidad sigue siendo considerablemente flexible, y para algunos autores es precisamente esta flexibilidad la que ha permitido el concepto de sobrevivir durante tanto tiempo. Esta posibilidad parece insinuar un cierto grado de cálculo por parte de las autoridades religiosas. Supuestamente habrían adecuado su representación a las necesidades de cada época. No obstante, todas las fes abordan explícitamente la idea de que Dios es en última instancia incognoscible, lo cual parece indicar que el afán de conocer a Dios o a los dioses se debe precisamente a que buscamos y con suerte encontramos el valor y el sentido de la vida. La idea en síntesis: las divinidades explican lo inexplicable. ¿Estamos diseñados para creer en Dios? Recientemente algunos científicos han investigado para demostrar que el cerebro humano está predispuesto o diseñado para creer en Dios. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Bristol, los seres humanos están programados para creer en Dios porque ellos les proporciona mayores oportunidades de supervivencia. En un estudio sobre el desarrollo del cerebro infantil en el 2009, Bruce Good, profesor de psicología evolutiva, sugirió que los individuos con inclinaciones religiosas empezaban a beneficiar de sus creencias durante el proceso de desarrollo, posiblemente mediante el trabajo en grupo, asegurando el futuro de sus comunidades. En consecuencia, las creencias sobrenaturales se incorporan al diseño de nuestro cerebro desde el nacimiento, haciéndonos receptivos a los principios de las distintas religiones. Las investigaciones del profesor Hood muestran que los niños tienen una forma natural intuitiva de razonar que lleva a todas las criaturas a elaborar creencias sobrenaturales sobre cómo funciona el mundo. A medida que crecen, los individuos elaboran estas creencias de forma racional, pero la tendencia a las creencias sobrenaturales y lógicas subsiste en forma de religión. Estas conclusiones coinciden con otros hallazgos, especialmente con los de un grupo de investigadores del Centro para la Ciencia de la Mente en la Universidad de Oxford, que se publicaron en 2008. Se han descubierto evidencias que permiten vincular los sentimientos religiosos con partes específicas del cerebro. Por ejemplo, los creyentes católicos, a los que se les enseña una imagen de la Virgen María, sentían menos dolor cuando se les sometía a una descarga eléctrica que los no creyentes, porque experimentaban un mayor grado de alivio en la zona derecha de la corteza prefrontal, ventrolateral del cerebro. Si lo conocieran, sería él, Rabino Joseph Albo, 1380-1445. El origen de la idea de Dios. Muchos historiadores y teólogos han intentado demostrar que el concepto de Dios se origina en la mente humana. Uno de los autores más influyentes fue el antropólogo, etnólogo y sacerdote católico alemán Wilhelm Schmidt, 1868-1954,
quien en 1912 publicó su obra en los 12 volúmenes titulados El origen de la idea de Dios, su teoría del monoteísmo primitivo. Sostenía que en los albores de la humanidad el ser humano creó a un benevolente Dios creador, al que solían aludir como el Dios cielo, pues se pensaba que moraba sobre la tierra, en una región que terminó conociéndose como el cielo. Este Dios brindaba una explicación para algunas de las cosas, tanto buenas como malas, que ocurrían en la tierra y resultaban inexplicables. Pero era tan ajeno a los dilemas de la existencia humana que parecía absurdo darse una imagen de él, o adorarlo mediante ritos oficiados por hombres o mujeres sagrados. Esta sensación de distancia hizo que los seres humanos prefirieran divinidades más próximas, creadas a su imagen y semejanza. Según Schmidt, el culto al dios cielo subsistió solo en algunos pueblos aislados, como algunas tribus africanas y latinoamericanas, y entre los aborígenes de Australia. No has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no haya sosiego hasta que descansa en ti. San Agustín 354-430. Cronología. Hace 2 millones de años, surgimiento del culto del dios cielo con los primeros humanos. 14.000 a.C., orígenes del monoteísmo. En los 800 al 300 a.C., era axial.